Hoy iniciamos una nueva serie, iglesia, a la cual le exhortamos a que no se pierda ninguna de ellas. La nueva serie que le titulamos El temor. El temor. Y hoy vamos a hacer la justificación del tema, es así se menciona, ¿no? O sea, el porqué del tema. Y vamos a encontrar que este término en la palabra de Dios pues tiene algunas aplicaciones diferentes. Para que usted y yo conozcamos precisamente qué es el temor. En la serie pasada que terminamos el domingo anterior, mencionamos una y otra vez lo que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta palabra temor viene, que significa reverencia, respeto, cuidado del lugar donde estamos, apercibimiento, ¿verdad? Es muy, muy bueno, pero más reverencia y respeto. Sin embargo, también hay otra clase de temor, pero en nuestro castellano se utiliza el mismo término. Pero si ponemos atención, acorde con el tema tratado, con el punto tratado, nos vamos a dar cuenta si precisamente se refiere esta palabra temor a yirá, en el hebreo, reverencia, respeto, o al que se menciona en Génesis 9:2. Por ejemplo, en Génesis 9:2 dice, el temor y el miedo de ustedes estará sobre todo animal de la tierra. O sea, les va a salir de repente una cucaracha y patas pa' que te quiero, ¿no? Se van a subir a la mesa, a la cama, van a correr, van a gritar o se van a desmayar. Sin embargo, ahí no es yirá, ahí es morá. Y ahí habla de espanto, terror, y también hay otro término que es hat, con K, J, hat, que es pavor aterrador. Ahora bien, en el Nuevo Testamento también se hace la diferencia. En Marcos 4:41 hay un término que ya en griego habla del miedo, del pavor, de temor. Y ese término en griego ya es más común para todos nosotros. Ese término es phobos. Precisamente de ahí viene la palabra fobia. Ahora, en Marcos 4:41 dice, escuche bien, y temieron phobos con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, ese miedo es de phobos, pero ahora, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Ah, ¿cómo? ¿Se acuerdan cuando también venía caminando sobre el mar y que vieron es un fantasma? Y pues se asustaron, temblaron. En el sentido de phobos, ¿por qué? Bueno, le explico lo siguiente, y usted lo debe de saber. Las personas que no conocen a Dios, las personas que no conocen de Cristo, las personas que no son del pueblo, creyentes, hermanos, tienen fobia a Dios, tienen miedo de Dios, porque dicen, es un Dios castigador, es un Dios fuerte, no, dice, lento para la ira, pero se enoja el Señor, entonces le tienen miedo, fobia, por eso no se acercan. Pero ese miedo de phobos
Cuando venimos a Cristo, le empezamos a conocer, entregamos nuestra voluntad a Él, se convierte en yara, en respeto, sí, en reverencia, porque ya conocemos a Dios. Y eso es algo que usted y yo quizás se acuerda que experimentamos. No nos podemos acercar a Dios, no, cuidado. Sí, es un Dios poderoso, grandioso, que nada más nos mira y nos puede destruir. Bueno, ese es el Fobos, que se transforma en yara, sí, cuando venimos al Señor. En respeto, en reverencia. Y temieron pues con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, en primera de Juan 4:18 dice lo siguiente, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor. ¿Sí? O sea, aquí, hermanos, es en el amor de Dios no hay por qué tener miedo, no hay por qué tener fobos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el fobos, el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, o sea, tiene fobos de Dios, pues no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí lo está viendo, iglesia? Es bien importante observar esto en la... Acuérdense que estamos iniciando una nueva serie y esta número 1 se llama Introducción. Estamos, ¿sí?, introduciendo al tema de lo que es el temor. En Lucas 8:37 menciona lo siguiente. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Ahora, estos habitantes de Gádara, ¿a quién le rogaron que se fuera de ahí? Al Señor Jesucristo. Pues tenían gran ¿qué? Fobos. ¿Y qué hizo Jesús? Y Jesús, entrando en la barca, pues se fue de ahí, se volvió. Ahora, usted y yo sabemos qué es lo que aconteció alrededor de este versículo 37 de Lucas capítulo 8. Llega Jesucristo, está una persona que dice que estaba pues siendo encadenada y estaba controlada por una legión, ¿verdad?, de demonios. Y viene el Señor Jesucristo, lo liberta, cuenta la historia que estaba encadenado y que aún con las cadenas se hacía daño con ellas y muchas veces hasta rompía los grillos, eso es las esposas o las con lo que le ataban ahí de metal, y lo rompía y se hacía daño y sobre otros también. Entonces viene el Señor Jesucristo, lo liberta y en lugar de la gente darle gloria a Dios le tiene miedo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, hermana? Porque no conocen a Dios. Pero quienes conocemos a Dios, tenemos el otro temor, el respeto, ¿sí?, la reverencia, el cuidado porque estamos delante de la presencia de Dios. En 2 Timoteo 1:7 menciona lo siguiente, escuche bien, y aquí lo aclara con más, ahora sí con más, lo podemos observar más fácilmente. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y allí en el original dice temor, fobos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cambia ese fobos por poder en Él, amor en Él y dominio propio en Él como fruto del Espíritu Santo. Amén. En 2 de Pedro 2:6, una cita más, escuche bien, el miedo, el fobos, o en este caso el yirá. 2 de Pedro 2:6, y si condenó por destrucción, o por la destrucción, las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza, y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y sin reverencia a Dios, o sea, vivir impíamente, dice otra versión.
¿Se fija, hermano? Última cita para iniciar con esta introducción. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios, ¿qué dice? Agradándole con temor y reverencia. Temor y también reverencia. Está hablando de dos sinónimos. O sea, ya no es miedo y pavor, temor y miedo. Ya no es yará. Ahora es, ya no es morá, sino es morá. Sino es ahora, ni tampoco fobos. Ahora es eulabeía, que significa reverencia, respeto, precaución. La palabra temor tiene dos aplicaciones en la palabra de Dios, como lo hemos mencionado. Hay temor de miedo, de pavor. Hay que ver el contexto, lo que estamos leyendo, y la palabra reverencia. También vimos que las personas a Dios le pueden temer en miedo, pero cuando se convierten, pueden tenerle respeto. Y esos son los dos lados también, hermanos. Entonces, al menos tiene estas aplicaciones y lo vemos en la palabra de Dios. El temor, pues, es un concepto que cuando lo leemos en la Escritura y no ponemos atención al contexto, al tema tratado, puede traer confusión. Y hasta algunas personas pueden decir que hay contradicción. Así, que hay contradicción. No lo entiendo, hay contradicción. ¿Cómo que? ¿Debo de tenerle miedo a Dios? No, ahí no aplica, sí, mará, o aquí aplica yirá, o morá. No aplica fobos, aplica eulabeía. Así es el término en griego. Entonces, iglesia, hoy algunas personas, aún como creyentes, aún como cristianos, tienen miedo. Y precisamente esos aspectos en los cuales pudiera tener miedo una persona aún en nuestros tiempos, iglesia, pues vamos a compartir de ello. Por ejemplo, no sé a qué le tiene miedo usted. Usted sabe a qué le tiene miedo. Algunos dicen a la oscuridad, otros a la guerra, otros a una enfermedad, otros a las arañas, otros a las hormigas, otros a la soledad, otros a la muerte, otros a los demonios. ¿Verdad? Es que ahí en la casa, en la cuadra, hay una bruja que hasta me da miedo. Pues ni modo, sálgase, ya cámbiese de esa vecindad del Chavo, ya, por favor. O sea, hermanos, ¿cómo puede ser posible, ¿Cómo puede ser posible que tú tengas pavor de lo que Dios tiene control, güey? ¿A quién le cree más usted? ¿A Dios o a las circunstancias adversas que se pueden presentar? Pues, hermanos, pero trae confusión, pues, cuando leen. Por eso es bien importante poner atención, como estamos leyendo la Escritura. Como por ejemplo, otro de los conflictos con la palabra, o con una palabra que hay conflicto cuando la leen, es bendecir. Bendecir. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es una buena intención, ¿no? La bendición de Dios, o te da la bendición de Dios. Y eso quiere decir, Dios te dé su cobertura, Dios te cubra, Dios te prospere, Dios te ayude, Dios te guarde, sí, palabras de edificación. Sin embargo, cuando decimos, bendiga a Dios, entonces una persona puede decir, ¿cómo yo voy a bendecir a Dios? O sea, yo voy a decir que te prosperen, que no, hermanos, ahí no significa ese sentido. Aquí es Dios, bendecir a Dios, habla de una palabra contracción que son dos. O sea, bien decir de Dios, hablar bien de Dios. Cuando bendecimos a Dios, por ejemplo, cuando le adoramos, cuando le alabamos, cuando le exaltamos, pero también cuando le obedecemos. Porque estamos hablando y reconociendo su autoridad, su poderío, su soberanía,
su grandeza, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios. Bueno, es bien importante, qué importante nosotros centrar siempre con la ayuda del Espíritu Santo para poder recibir, centrarnos en lo que estamos recibiendo y que nos revele Dios a través de su Espíritu Santo verdaderamente el significado de cada palabra que viene en la Biblia, de cada frase y de cada historia también, o cada enseñanza que nos quiere dar. Entonces, hermanos, hermanas, la palabra temor en la Biblia, de acuerdo al contexto que debemos considerar siempre, o significa miedo, ansiedad, turbación, susto, entre otros, pero en el sentido de pavor, terror, o sea, que te tiemblen las rodillas. Pero por otra parte, el sentido de la palabra temor también hace alusión a respeto, reverencia absoluta, reconocimiento de la autoridad en sentido positivo, aunque esto también te haga que te pierdan, aunque eso también haga que te tiemblen las piernitas. Por su majestuosidad, no sé si se acuerda, lo acabamos de compartir hace unas semanas, bueno, el jueves, cómo Juan volteó, dice, y vio la presencia de Dios, y ¿qué? Dice, caí como muerto delante de él. No lo pudieron sostener sus piernitas. Pero en dos sentidos diferentes, ¿sí? En dos sentidos diferentes. En esta serie, pues, que hoy iniciamos, vamos a hablar acerca del temor, de ese temor que usted quizás aún esté experimentando. A ese temor que se refiere a tener miedo, yirá, morá, fobos, miedo de las cosas. Y desafortunadamente, al igual que el incrédulo, muchos cristianos son muy temerosos de las circunstancias que están ocurriendo, por ejemplo. Y no solo eso, temeroso de las circunstancias que aún ocurren. Y viven pues una vida de temor. Y le roba la paz. Le roba hasta la confianza en Dios. Hermanos, acuérdese, 1 de Juan 4:18 dice, en el perfecto amor no hay temor, no hay fobos, porque el temor lleva en sí castigo, porque no has creído, porque el que aún teme no ha sido perfeccionado en el amor. Acordémonos que está haciendo referencia al miedo que se considera en un aspecto negativo. Ahora, tengo que aclararle esto, porque esto es muy importante. ¿Es malo entonces tener miedo? No. Lo malo es que el miedo te neutralice. Lo malo es que el miedo te paralice. No sé si han visto ahí en el YouTube, cuando asustan a una ovejita, ¿cómo la nomás tira la panza y se cae? ¿Sí lo han visto, verdad? Que tienen esa condición, que viene un susto y se caen y quedan así. Entonces, hermanos, imagínense usted y yo. Ahora, ¿para qué es el miedo? Bueno, si hay alguna persona que conoce un poquito de cuestiones de química, de cuestiones de nuestro cuerpo, el miedo te trae adrenalina. Y la adrenalina es para que reacciones, ¿sí? Imagínate, tu casa está siendo amenazada, qué sé yo, con cualquier cosa, está tu esposa, tus hijos, tu familia, y entonces viene la situación y ahí está el varón. ¿Verdad que no? Pues no, hermanos. No, hermanas. Es para que te pongas las pilas. Bueno, ya traes las pilas puestas, ¿no? Pero hermanos, no es malo sentir miedo. Lo malo es que te paralices, que no sepas qué hacer, que empieces a gritar, te agarres la cara y moles al suelo. ¿Sabe cuál es lo malo del miedo? Pues que te trae inseguridad. No te deja avanzar. No tienes confianza ni en ti mismo. Pierdes el sueño, te angustias y hasta te enfermas. Eso es por darle rienda suelta a un temor, a un miedo, del cual mucha gente aún sigue estando cautiva, presa de él, por no creer en Dios. Realmente el miedo que congela, el miedo que paraliza, es una falta de confianza en Dios. Muchos supuestos creyentes o muchos creyentes que aparentemente lo son, creen más en las circunstancias que en lo que dice Dios en su palabra.
Muchas personas leen la Escritura y aparentemente viven en las promesas que van recibiendo durante la lectura, que están ahí, ahora sí que el alimento espiritual, y conocen la palabra de Dios. Sin embargo, cuando viene un evento difícil, se acabó la fe, se acabó el gozo, se sale lo cristiano. ¿Usted cree que se puede salir lo cristiano? No, hermanos, no se puede salir lo cristiano. O se es o no se es. Hace muchos años, en el otro edificio, en el otro local, en un lugar así, estaba en una escalera así, pues ya respetuosamente por aquí así. Entonces ya estaba como en los últimos 3 escalones y estaba hacia arriba, y no soy muy bueno para estar en las alturas. Y estaba hacia arriba arreglando una lámpara, estaba así arreglándolo, y que de repente se oiga un grito, pero grito, no, hermanos. O sea, cualquier película de terror del grito más quedó corto, hasta lo hubiera grabado para mandárselo allá a Hollywood. Un grito que ni se imaginan, que la verdad a mí me dio pena, porque dice, ¿qué pensarán la gente de alrededor que estamos haciendo aquí en la congregación? Porque un grito pero aterrador, pero no, pues no lo hago mejor, no, yo creo que quedó corto, hermano. Sí, pero un grito así fuerte, de asusto, de miedo, de terror, de pavor. Y yo dije, ¿quién se le habrá parecido esta señora? Y estaba ahí arriba y ¿qué pasó? Ya me bajé y ahí voy, no, pues era un ratonón de este pelo de 4 patas, de 4 patas. Así, de este pelo así grandonón. Y pues yo era el único hombre que estaba ahí, imagínense. Entonces yo era el único hombre. ¿Y qué tuve que hacer? Pues le hablé a mi esposa. ¿Qué tuve que hacer? Mire, empecé a ver cómo la atrapo, porque esta no se me va. Y obviamente, pues te da, ¿sabe? Hay 2 cosas que te dan repugnancia, ¿sí? Son las cucarachas y los ratones. ¿Sabe por qué? Porque reaccionan a ti. Como que te están viendo y reaccionan a ti. Y de repente algunos hasta te atacan, ¿no? O sea, de esas voladoras, de esas cucarachas. Entonces, hermano, reaccionan a ti. Ahora, le voy a comprobar cómo el que reaccionen a ti es lo que te da repugnancia. Porque mire, un ratoncito sin cola que se llama hámster, tú lo puedes agarrar, ¿no? Ahí está. Pero imagínense que lo tengas y esté disfrazado, ¿no? ¡Ah! Le salga la colona así. Entonces, hermanos, es repugnancia. ¿Por qué? Pero, bueno, ¿qué es lo que leímos al principio? En Génesis, capítulo, déjeme ver, 9, versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, incluyendo los ratones, las ratas y las cucarachas. Pero hermanos, las arañas, mire, una hormiguita, algunos le tienen miedo. Pobre hormiguita. O sea, imagínate que te ves de semejante mastodonte y tú corriéndole a ellos. ¿Me explico? Pues el ratón, ¿sabe por qué corre? Porque te tiene miedo, corre de ti, la cucaracha también. Pero les gana el pavor, hermanos. Bueno, pues ¿qué hice con esta rata? Pues dije, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Empecé ahí a todo mi miedo a funcionar, ¿no? Pero en el sentido correcto, ¿no? La adrenalina, ¿qué voy a hacer? Entonces me acordé de las mesas, ya sabe que las mesas están así. Y le hice como una valla así completita, la dejé encerrada. Y entonces se quería brincar, pero no podía. Y le dije, y de aquí soy. Y se puso en una esquina y wow, dice, ¿ahora qué voy? Y fui por un fierro, así. Y voy y estoy ahí cazándola, a ver si no me meten en la cárcel porque maté una rata. Pero eso sí, acabando con la vida de los niños. Entonces ahí está, ¿no? Esa fue gratis, ¿no? Entonces, sí, porque hermanos, o sea, son las contradicciones del mundo de pecado, ¿no? Entonces ahí estoy viéndola y no le di en la chaya, pero le agarré una pata. Y le dejé el tubo ahí en la pata y empezó a chillar y a moverse acá, imagínense nada más, y las mujeres ahí gritando y gritando. Bueno, entonces ahí va y ya le dejo el tubo ese ahí para que no se moviera y voy por otra, ¿no? Otro tubo y ahora sí en la pura, nada más. Y la hermana le dio cosa.
Pobrecita ratita. Era de usted, hermano. ¿Verdad? Son bonitas allá en el campo, allá en la casa de en la ex casa de Lula, allá arriba en el Bardita. Todo eso. Pero, pues ahí en la congre no. Imagínese, le sale un niño, le muerde o cualquier cosa. No, hermanos. Hay que tener cuidado. Bueno. Eso es lo que aconteció, hermanos. Tenemos que hacer las cosas. Tenemos que hacer las cosas. Para eso es Dios nos proveyó de esa reacción para precisamente empezar a que nuestro corazón lata más rápido, la adrenalina, se encarguen los músculos, todo y empezar a reaccionar correctamente. Bueno, sin embargo, hermanos, pues no todos reaccionan así. Muchos se congelan, se neutralizan, se paralizan, se enferman, pierden el sueño, etcétera, etcétera. Y eso es lo que precisamente Dios no desea. Vamos a leer, iglesia, el siguiente pasaje bíblico, precisamente, que nos muestra un ejemplo de las dos actitudes. Del miedo, pavor, terror de las circunstancias, por falta de temor de Dios. Y quienes temieron a Dios verdaderamente, respetaron y reconocieron su autoridad, su poderío, hermanos, no tuvieron pobos de aquello. Acompáñenme, por favor, a Números 13:1. Números 13:1. En donde menciona la Reina Valera misión de los 12 espías. Ahora bien, yo quiero que cuando veamos los nombres de los personajes que están aquí, que son 12, que fueron enviados como espías, le ponga su nombre para que usted pueda identificar cuál fuera su reacción o cuál hubiera sido su reacción si hubiera sido uno de los 12 espías que mandó Dios por medio de Moisés a la tierra prometida, la tierra de Canaán, prometida por Dios desde Abraham, hermanos. Números 13:1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo, ¿qué dice? Yo doy a los hijos de Israel. Sí leímos lo que, pusimos atención a lo que leímos, subráyelo. Yo doy a los hijos de Israel. Ya se las entregué. Bueno. Ahora, envía pues de cada tribu de sus padres un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, donde estaban conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora, el versículo 4 al 15 no lo voy a leer porque habla de qué tribu eran, de quién eran hijo y cuál era el nombre de la persona que fue, en este caso del espía o del encomendado a revisar la tierra. Entonces, ¿cuáles eran esos nombres? Samúa, con acento en la U, Zafat, Caleb, muy conocido, Oseas, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabí y Jehuel. Ahora, algo que se debe resaltar es lo que dice el versículo 16. Escuche bien. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Pero aclara algo. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de ¿qué? De Josué. O sea que Josué se llamaba Oseas. ¿Ok? Osea, hermana. Muy bien. Entonces, usted y yo conocemos más de Josué y Caleb. Josué era Oseas. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban de ahí al Negev y subid al monte y observen la tierra como es. Y entonces les empieza a decir cuáles son los aspectos que deben de observar. Pero imagínense que ustedes, hermano, usted es uno de los 12 ahí. Y vaya, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué está. A ver, ahora, ¿qué es lo que tenía que observar? Escuche bien. Bueno, observar la tierra como es, cómo es el pueblo que lo habita, si es fuerte o es débil,
o si son pocos o son numerosos, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno también, la tierra, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no. Y esfuércense y tomen del fruto del país. O sea, traigan a ver el ejemplo de qué hay. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron, y como se les instruyó, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Los hijos de Anac. Entonces, si alguien conoce, ¿quiénes son los hijos de Anac? Pues no sé, han de ser ahí quién sabe. Pero quien sabía quiénes eran los hijos de Anac, empezaron a, ¿qué? Bueno, si usted lo sabe, pues ya sabe a qué me refiero. Si no lo sabe, pues ahorita lo va a saber. Subieron al Negev, pues. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? El 22. Bueno, y los hijos de Anac. Y subieron al Negev y vieron ahí que estaban Aimán, Sesai y Talmai y los hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Y también trajeron granadas y de los higos. Ahora, hermanos, en nuestro contexto aquí, vamos a ir geográfico, tenemos un lugar que se llama el Valle de Guadalupe, que precisamente es, si usted va y hace en el globo terráqueo una línea, va a estar a la altura de de estas ciudades que menciono. Y por eso ahí se dan, ¿qué? Uvas, higos, granadas y también olivos. ¿Ok, hermano? Bueno. Vamos a seguir leyendo. Y anduvieron, y trajeron el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Ahora, viene el informe. Ya fueron, ya vienen con su racimo de uvas, con granadas, con los higos. Y volvieron de reconocer la tierra el 13:25 al fin de 40 días. O sea, estuvieron 40 días ahí, no fueron solamente por una semana, ¿no? Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cadés, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Imagínense nada más, ¡wow! ¡Qué uvas, qué granadas! ¡Qué higos! Bien, pero se les acabó el wow cuando siguieron dando el reporte. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual me enviaste o nos enviaste, la que ciertamente comprobamos que fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero dicen, más el pueblo, ahora les vamos a hablar del otro aspecto, más el pueblo que habita aquella tierra, pues es fuerte, la verdad. Y las ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Qué? A los hijos de Anac. Ahora, Amalek habita el Negev. ¿Quién? Amalek. Los amalecitas. También el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. O sea, todos ellos pueblos enemigos de Dios, del pueblo de Dios. Y por ahí dijo uno, bueno, me voy a ir a la playa entonces al mar. ¿Qué dice el reporte? Bueno, vamos a seguir leyendo. Y el cananeo habita junto al mar. ¿Qué? Pues ya no nos dejaron nada. Y también habitan a las orillas del Jordán.
Versículo 30. Ahora, ¿qué aconteció? ¿Qué empezó a acontecer, hermanos? Empezó a inquietarse el pueblo por todo lo que les estaba diciendo. Imagínense la murmuración, la algarabía, pero de miedo. ¿Cómo que vamos a hacer? Y llora. Fíjese bien, después de que Dios les había abierto el mar. ¿Ok? Bueno. En ese contexto de miedo, de pavor, de algarabía, porque empezaron a temblarle las piernitas al pueblo, ¿qué sucedió? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¡Hey! ¿Qué pasó? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿qué dijo? Subamos. ¿Qué? Subamos y luego, subamos luego y tomemos posesión de ella. Aunque estén los amorreos, sí. Aunque estén los teos, sí. Los amalecitas, sí. Los hijos de Anac, los gigantes de 3 metros para arriba, hasta 5 metros, también. Ni el Dream Team iba a poder con ellos. Quien se acuerda, el Dream Team es un equipo de básquetbol que ganó la Copa de Oro por allá en 1900, de Copa de Oro, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, ¿sí? Por allá de los años 90 y tantos. De 3 metros para arriba, hermanos. Bueno. Caleb hizo callar al pueblo y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué? Más podremos nosotros que ellos. Hermanos, hace muchos años, por allá en los años 90 aproximadamente, yo manejaba un equipo de básquetbol y fuimos campeones. Pero primero le cuento la historia. Allá no. Júntate conmigo. Entonces, conocíamos bien al otro equipo, un equipo escuela, ¿no? Es una escuela de básquetbol aquí en Tijuana, pero de mucha tradición, ¿no? Su entrenador era un yugoslavo, con eso le digo todo. Entonces, nuestro equipo me dice, mi hijo estaba ahí, obviamente. Entonces me dice mi hijo, pero ¿cómo les vamos a ganar, pa? Me dice, ¿cómo les vamos a ganar? Y me dio el nombre, pues, bueno, se le acabo pero porque tienen al Happy. ¿Quién es el Happy? Bueno, un seleccionado de Baja California. Tienen al Happy, tienen a este y tienen al otro. Entonces yo le digo, ¿y eso qué? Yo te tengo a ti. Y hablé con los muchachos y todos. Y ganamos, hermanos. Y no de chiripa, eran ganar 2 de 3. Y ganamos los 2 seguiditos. Hermanos, pues tenemos que creerle a Dios. Tenemos que tomar autoridad. Y que el miedo, el pavor, sí, ahora sí que temor no te paralice, sino que tomemos autoridad. Es lo que hizo Caleb, empezó a decirles al del pueblo. Sin embargo, en el versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. O sea, acuérdense, Josué y Caleb, bien, pero los demás, ahí tienen los nombres, pues no. Fue lo que dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, ¿qué dijeron? La tierra, y empezaron a esparcir esta noticia. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Imagínense, si unos ya estaban ahí, pues ahí dieron el azotón. La tierra es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura.
Y no solamente eso, dice, también vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, porque así se sintieron, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. ¿Se fija hasta dónde llega el miedo, hermanos? Nosotros éramos como langostas. Así les parecíamos a ellos. ¿Y qué sucedió? Pues el pueblo creyó más a estos 10 que a Josué y Caleb. A 2. ¿Qué sucede? El pueblo se rebela. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche, o sea, no durmió, estaba en angustia, estaba en desesperación. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que no durmió por alguna circunstancia que le aquejaba, que le tenía miedo, que le cautivó y robó su paz? Ese ruido se escuchó como hoy. Hermanos, entonces toda la congregación gritó. Ahora, no gritó de algarabía, no gritó de triunfo, no gritó con grito de guerra, gritó en grito de desesperación, de terror. Como la hermanita esa que gritó allá cuando estaba el ratón, así. Y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron, fíjese, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud. Fíjense lo que le dijeron a Moisés, la multitud después de haber sido contaminados con la noticia de esos 10 espías. Porque 2 no fue así. Y entonces dijeron estas frases. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Qué? O en este desierto, ojalá muriéramos. Hermano, hermana. Ya no quiero vivir. Ya me cansé. Ya no puedo soportar. Señor, no puedo. Y muchas veces, quizás, algunos de ustedes o algunas de ustedes lo dijeron en una ocasión. Ya no quiero vivir. Todo por miedo, hermanos. Yo le pregunto, iglesia, ¿quién no cree en Dios? ¿Quién no cree que su Dios es el Todopoderoso? ¿Que no hemos leído y hemos sabido las maravillas, prodigios y milagros que hizo Dios y que sigue siendo Dios? A veces, ¿pero por qué sucede esto? A veces, hermanos, nos ha tocado, por ejemplo, hace muchos años, que organizamos campamentos de varones con más asistencia. Hoy seguimos organizando, pero tenemos muy buena asistencia y son de edificación. Y hemos enseñado bien, pero en otras ocasiones me tocó escuchar esto. Y cuando daban testimonio los varones, daban testimonio así, hermanos, como añorando. Hermanos, pues, gloria a Dios, ya soy cristiano, entregué mi vida a Cristo. Pero me acuerdo de, cómo nos amanecíamos. Esos tiempos que agarramos y nos echamos un 24. Y cantábamos esas de chante. Pero hermanos, pero no lo cuentan como que fue una vida pasada totalmente negativa, sino como añorando. En Egipto estábamos como wow. Nos tenían todos esclavizados y maltratados, pero cuando menos como hacíamos carne asada.
Comíamos pozole, un menudo el siguiente día que ¡guau! Hasta me dan ganas de ponerme, cálmese. Hermanos, esa es la actitud que tuvieron los israelitas. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y entonces decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿A dónde? ¿Al pecado? ¿A la atadura? ¿A la esclavitud? Eso es lo que significa Egipto, hermanos. Entonces, ¿qué sucedió con Moisés y Aarón? Escuche bien. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda multitud de la congregación de los hijos de Israel. O sea, hermanos, yo pienso que empezaron, no puede ser posible. ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo con estas personas? ¿Qué está aconteciendo hoy con los cristianos, con los creyentes, con los hijos de Dios? Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, ¿qué hicieron? Rompieron sus vestidos, señal de indignación. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo que está en esa tierra, ni tengan miedo del pueblo que está en esa tierra. Entonces el versículo dice, entonces agarraron la onda, no, bueno, entiéndase del hebreo, recapacitaron, no. Fíjese lo que dice el 10, entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. O sea, no puede ser posible, hermano. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Escuche bien, ¿hasta cuándo no me creerán con las señales que he hecho yo en medio de ellos? Por lo tanto, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no creemos en Dios? ¿Por qué no tomamos autoridad? ¿Por qué las circunstancias nos congelan, nos neutralizan, nos tienen ahí angustiados y desesperados? Y muchos cristianos de hoy, aunque la mayoría, quién sabe, sean cristianos, pero muchos dicen, como hace unos momentos le comenté, ¿no? Estaba mejor cuando no era creyente. ¿Qué? ¿Perdón? Voy a rasgarme mis vestidos, hermanos. Como Josué y Caleb. Mejor me regreso. Dios no me escucha. Dios me abandonó. Nadie me comprende. Todos están contra mí. Pero esa no fue la reacción de Josué y Caleb, Moisés y Aarón, hermanos. Ellos tomaron autoridad, porque ellos sabían en su corazón, aunque todavía no se había dado esta palabra, pero sabían en su corazón que en el amor no hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La Biblia, la palabra, dice con estas frases, escuche bien, fíjense cómo dice la Biblia la palabra. Amor, obviamente el amor de Dios, ¿eh? Amor y miedo son incompatibles. Son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está relacionado con el castigo, y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente, obviamente recibiendo el amor de Dios y amar con el amor de Dios.
Cuando alguien pues sigue experimentando el temor en el sentido de miedo, de acuerdo con este versículo, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. No se ha llenado, compréndase, no se ha llenado completamente del amor de Dios. Ahora pregunto, ¿por qué sucumbirán? Hay personas que sucumben ante estas circunstancias. Hermanos, muchos cristianos, aún después de 35, 40, 50, 20 años de cristiano o 10 años de cristiano, hermanos, aún siguen teniendo miedo a la muerte. Aún siguen teniendo miedo a la incertidumbre, a las enfermedades. Y entonces, ¿qué, iglesia? ¿Todo lo que dice Dios en su palabra entonces es mentira? ¿Es falsedad? No, hermanos. Creamos a Dios. Él nos comparte de esa verdad absoluta. Él nos comparte de su verdad infalible. Y eso es para nosotros los cristianos, sus hijos, la palabra de Dios. Usted y yo debemos de creerla total y absolutamente, sin lugar a ninguna duda. En Lucas 12:4 el Señor Jesucristo dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Les digo, amigos míos, fíjese, les digo, amigos míos, no se atemoricen, no se espanten, no tengan terror, no temáis. Fíjese, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero les enseñaré a quién deben de temer, a quién sí deben de reverenciar en el otro temor, ¿no? Reverencien, respeten a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder para echar en el infierno. Les digo, a ese respeten, a ese reverencien, a ese tema. Estamos iniciando, iglesia, esta serie titulada El temor, pero en el sentido de los miedos que puede tener un hijo de Dios. Y es necesario, ante todo, ante cualquier circunstancia, confiar en Dios, iglesia. Pero algunos siguen temiendo. Pero es necesario que les comparta de esta palabra, que les comparta de estos temas. Y que sepamos en todo momento lo que el Señor Dios siempre ha establecido en su palabra. Por ejemplo, Josué 1:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Él lo creyó. Ya lo vimos. En Mateo 28:20 el Señor Jesucristo dice, estaré contigo hasta el fin del mundo. Pero la pregunta del millón, iglesia, es ¿qué es lo que tenemos que hacer para vencer el temor? ¿Qué es lo que debemos hacer para no temer ante las circunstancias adversas, cualquiera que sean y de quién vengan? Y no nos amedrentemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La respuesta es siendo verdaderos temerosos de Dios. Y entonces, como fruto, no temeremos al mundo y lo que representa el mundo y su contexto. ¿Lo estamos comprendiendo? El Salmo 91 nos recuerda precisamente la Reina Valera, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío en quien confiaré. La versión, traducción lenguaje actual, creo que puse esta. Fíjese cómo lo dice Salmo 91, 1 al 4. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Ahí, y no te salgas. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Todopoderoso, del Dios poderoso. Hace muchos años fuimos a un viaje misionero. Y a nosotros los varones nos tocó dormir a la intemperie, ahí a la intemperie. Y pusimos una vallita de sillas así para que no se metieran los perros porque había muchos perros. ¿Sí? Y dormimos bien a gusto ahí, ¿no? Calientitos. Bueno, pues cuando despertamos estaban los perros adentro a un lado de nosotros y cuando despertamos ya no sabían por dónde salirse, pero ahí durmieron con nosotros los perritos y nos dimos cuenta. Sin embargo, antes de dormirnos, yo vi que las mujeres donde estaban así en el cuartito que les tocó, porque yo les tocó bajo techo, no apagaban la luz. No apagaban la luz. Y dije, ¿tendrán alguna necesidad o algo? Porque yo iba parte encargado del grupo.
Entonces ya voy y toco. Hermanas, buenas noches. ¿Algo pasa? ¿Tienen alguna necesidad? Y ya sale el hermano. No, digo, es que porque no han prendido la luz, no han apagado la luz. Dice, no, es que la hermana tiene miedo a la noche, a la oscuridad. Hermanos, usted tiene miedo a la oscuridad. Usted tiene miedo así que de repente se oiga un ruidito y es una ratota de este pelo. Bueno, si tiene miedo a la oscuridad y le quita el sueño, hermanos, ya no vea esas películas de terror, ya no vea. Eso sí, aventándose Viernes 13, parte 45. Eso sí, siguen viendo cosas que no deben y todavía. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo su protección, la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Hermanos, Dios no nos dejó huérfanos, Dios no nos abandonó. Siempre encontraremos en su palabra cuál es su voluntad en todo tiempo y nos da verdaderamente una fe madura para vivir soportados en ella y no en los eventos que suceden y seguirán sucediendo. 1 Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Concluimos, hermanos y hermanas. Introducción a la serie El temor. Dios desea que avancemos. Dios desea que vivamos en una plenitud de vida que Él diseñó y que Él nos dio, pero es necesario creerle. Una vez más repito, pero es necesario creer. En Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro, espada? Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y no haya labrados ni den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, la próxima semana voy a comenzar leyendo estos 10 versículos cortitos. ¿Cuáles son? Pero te digo que estos 10 versículos, hermanos, hermanas, así literalmente te dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. ¿Lo creemos? Vivamos en esas promesas. Sigamos adelante. Y que nada ni nadie te detenga, hermano, como individuo, como varón, como mujer, como matrimonio, como familias, que nadie ni nada te detenga, porque el Señor está contigo y va como poderoso gigante alrededor de ti y enfrente de ti y atrás de ti. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar precisamente por liberación de estas ataduras, hermano, hermana. Que Dios les sane, que Dios les liberte, que Dios les desate de esos miedos, de esas angustias, de desesperaciones que aún posiblemente pueden estar controlando tu vida, enfermando tu vida, lastimando tu vida. Mi Dios, yo te doy gracias, Padre. Porque la única forma, Padre, de verdaderamente no caer y sucumbir ante las circunstancias en este mundo, Padre, que a muchos les causan temor, miedo, angustia, desesperación, pavor, terror, Padre, es confiando en ti, mi Dios, teniendo verdaderamente temor de ti, reverencia en ti, creer todo lo que tú dices, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Padre. En el nombre de Cristo Jesús,
Que cada varón, que cada mujer, que cada joven que está aquí, Señor, sea liberado, Padre, de toda angustia y desesperación que lo tiene, mi Dios, neutralizado, que no le deja avanzar, Padre, que lo tiene atorado ahí, Señor, y que no puede, Señor, seguir caminando hacia adelante. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo le revele quién eres tú en su vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, le revele cuál es tu autoridad, Padre. Y que en el nombre de Cristo Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Y cuando se nombra el nombre de Cristo, todo aquello que no es conforme a tu voluntad huye delante de tu presencia, Rey. Y delante de tus hijos que te creen, te adoran y te alaban, Padre, y que son verdaderamente entregados y consagrados a tu perfecta voluntad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu libertad sea una realidad en cada uno de mis hermanos, Padre. Te doy gracias por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, no se pierda esta serie. Vamos a tomar puntos muy importantes de los cuales Dios quiere liberarle. Si usted tiene, por ejemplo, así de una manera discrecional, a lo mejor, acérquese o en un papelito, hable sobre esto. Hable sobre esto. Ya tenemos 12 enseñanzas con respecto a esto, hermanos, pero de repente Dios también nos da la necesidad y nos percibe la necesidad a través también de usted. Así que, hermanos, si hay algo del cual también es necesario integrar en esta serie, por favor, no deje de comentarlo. Amén. Que Dios les bendiga y vivamos creyéndole a Dios. Amén. Dios les bendiga.